Estaba mirando aquí, esta cocina es bastante vieja, ¿no es cierto? Es como el siglo pasado, pero bien atrás del siglo pasado. Vamos a modernizarla. Hoy te mostraré cómo modernizar esta cocina, sin grandes obras, sin tener que entrar a picar, usando materiales modernos y fáciles de aplicar. Y solamente vamos a usar wall panel, pintura y molduras. Bien, manos a la obra. Lo primero que hay que hacer, sacar todas las puertas y los frentes de los cajones. ¿Con qué? Con un destornillador. También hay que sacarle las manillas. Ahora se le van a confundir todas. Márquelas, hágale un numerito, la 1 en el espacio 1 y así para que no se le pierdan después. Entonces vamos a limpiarlo con un desengrasante. Antes de lijar voy a tapar todos los agujeros de las manillas porque las manillas las vamos a cambiar, son distintas y las vamos a poner en el otro sentido. Y después vamos a lijar con una lija de 120 así suavecito para que pueda recibir bien o la pintura o el pegamento del wall panel. Y no olviden nunca los elementos de seguridad. Vamos a tomar las medidas entonces del alto de las puertas que vamos a recubrir con el wall panel. Tenemos puertas con un largo de 70 y otras con un largo de 40. Y le vamos a dejar 3 centímetros más porque no le vamos a poner tiradores, vamos a dejar puertas sin tirador, sino que vamos a tirarlas desde esta extensión que le vamos a dejar del wall panel. ¿Qué les parece? Vamos a partir entonces con los cortes de 73 centímetros. Acuérdense siempre de usar los elementos de seguridad y vamos a cortar con una sierra ingleteadora que para esto es fantástico. Este es el wall panel que vamos a poner sobre nuestra puerta que tenemos acá, ¿no es cierto? Esto va así, encaja así, ¿no es cierto? Ahí, y aquí uno entero me sobra. Entonces tengo que tomar la medida para cortarlo. Y esa medida es exactamente, vamos a tomarla acá, tenemos 7,5 centímetros, más 1 centímetro que encaja, que es lo que se mete ahí. Tenemos que cortar entonces una tira aquí de 8,5 centímetros. Vamos a ir pegando nuestras palmetas de wall panel y vamos a usar adhesivo de montaje y le vamos a echar la cantidad necesaria aquí. Las puertas que nos llevan wall panel van a llevar un decorado, así, un marco con esta pilastra 4,5 y el interior entonces lo vamos a pintar con una pintura especial para pintar sobre melamina. Vamos a hacer en la pilastra los cortes a 45 grados sin caja de inglete, así a lo mero nomás. Vamos a usar un serrucho costilla y una escuadra que tiene marcado ahí los 45 grados. Ya tenemos nuestras pilastras cortadas ahí a 45 grados, que ahora son un marco de la puerta, y la vamos a pegar exactamente igual que el wall panel, con adhesivo de montaje. Esas imperfecciones que quedan en los ángulos de 45 grados se corrigen también con masilla para madera o pasta retape, como ustedes quieran. Eso sí, con el dedo nomás. Una vez que está seca la pasta que pusimos, con un pedacito, algo así como esto, de lija de 180 en este caso, podemos limar todas esas asperezas. Vamos a pintar el frente y los bordes, así que pongámosle masking para no pintar la parte trasera, es típico que se chorrea. Como habíamos dicho, vamos a pintar ahora y vamos a usar una pintura especial para melamina, en el fondo para gabinetes de cocina, con molduras, todo eso. Dejamos pasar 2 horas, la pintura ya está seca y vamos a aplicar una segunda mano. Bien, vamos a poner el tirador de las puertas, ¿no es cierto? Y yo di la pelea hasta la última para ponerlo así, horizontal, ¿ya? Pero no, ganó vertical. Entonces, las medidas de cómo va a quedar instalado nuestro tirador, desde el inicio del marco a la vertical 5,5 y desde el inicio del marco a la horizontal 3,5 centímetros. Ahí ponemos nuestra escuadra y marcamos. Y listo. Ahora la cocina tiene un aspecto renovado, moderno y elegante. Y no hicimos tanto arreglo, sino que decoramos aquí, arreglamos allá y quedó fantástico.
Y como ya sabes, en la descripción de este video te vamos a dejar un enlace, ahí vas a encontrar todos los materiales que usamos en este proyecto. Suscríbete, vas a tener acceso a un montón de proyectos para tu casa, lo vas a pasar fantástico. Y recuerda, todo lo que necesitas para tu casa lo encuentras en las tiendas Sodimac a través de la aplicación y también en sodimac.com. Que les vaya muy bien.